Hola, buenas tardes, Dios os bendiga. En esta hora vamos a ver el estudio de miércoles y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la oración. Pero antes vamos a orar para poder iniciar este estudio. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque nos das la vida, nos das la salud. Te damos gracias porque tú nos das de tu misericordia cada día y Señor, en esta hora en especial te pido que tú hables primeramente mi corazón y que también podamos escuchar tu palabra, que nuestra oración sea la oración del salmista, que abra nuestros ojos para entender las maravillas de tu ley. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues antes que nada, hoy estoy aquí en el templo de la iglesia debido a que tenemos que aprovechar la tecnología. En estas semanas, Nico me ha enseñado un poco de cómo usar la cámara, hacer las grabaciones, así que creí pertinente que en esta ocasión lo hiciera de esta manera. Y para entrar en el estudio de esta tarde, en las últimas semanas he estado pensando en una persona muy en particular, y todos lo conocemos, que es nuestro hermano Joseph. Nuestro hermano Joseph para mí es un hermano ejemplar en varias áreas, pero en particular, algo que para mí me llega mucho al hablar con Joseph es la oración. Normalmente en las reuniones de oración que tenemos los viernes, Joseph menciona mucho acerca de cómo Dios ha obrado en su vida a través de la oración y realmente se refleja no solamente en sus comentarios, sino en su vida diaria. Y al pensar en Joseph, que él tiene una vida de oración y que él depende totalmente de Dios en la oración, esto me hizo pensar a mí que todos, y en especial yo como cristianos, tenemos que depender totalmente de Dios a través de la oración. Y recordé hace tiempo que yo hice un estudio acerca de lo que es la oración, porque en mi iglesia estuvimos analizando lo que es la oración modelo en Mateo 6, y por esta razón vamos a ver hoy la oración modelo específicamente de orar conforme a la voluntad de Dios. Y es en Mateo 6, versículos 7 en adelante. Vamos a ver este pasaje, Mateo 6, 7 en adelante. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y en particular vamos a ver el versículo 10. Véngase tu reino, haciendo énfasis en la siguiente oración. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y tú y yo debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Y de manera de introducción, debemos de recordar que los israelitas le daban una gran importancia al reino visible de Dios. Quizás nosotros podemos pensar, ¿por qué Jesús está hablando a sus discípulos acerca del reino en la oración? Es algo que no debemos dejar a un lado, porque Jesús es el Mesías y los hebreos esperaban a ese Mesías que es el rey que ellos pensaban que los iba a liberar de Roma en los tiempos de Cristo Jesús. Pero veamos que Cristo dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús le muestra a sus discípulos la importancia del reino visible del Mesías, porque los apóstoles tenían gran interés en el reino, y Mateo nos muestra mucho de esto. Mateo 18:1 en adelante dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En el mismo Evangelio de Mateo se ve el reino y después la humildad. Veamos Mateo 20, versículos 20 en adelante. Mateo 20, 20 en adelante. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso del que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Nuevamente, Mateo hace énfasis en el reino de Dios, que los discípulos esperaban el reino de Dios. Y Jesús les está dando una lección muy interesante a sus discípulos, que ellos debían de esperar el reino de Dios, del Mesías, pero con una actitud de humildad. Y veamos lo que dice Hechos 1. Hechos 1 es un pasaje muy conocido que nos demuestra esta realidad de los discípulos. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo interesante es que en estos pasajes que podemos ver en los evangelios y también en este pasaje en Hechos, es que Cristo enseña en la humildad al servir. Cristo enseña la humildad posteriormente que explica acerca del reino. Y en la oración es el mismo sentido. Lo que Jesús está enseñando a sus discípulos es esperar la voluntad de Dios en el reino en humildad. Y tú y yo debemos de esperar la voluntad de Dios en humildad. Y en la oración modelo vemos el mismo patrón. El deseo del reino. Los discípulos deseaban el reino y Cristo demuestra ese deseo del reino visible. Pero una vez que habla del reino, posteriormente muestra la humildad que el hombre debe de tener al esperar en la voluntad de Dios. Así que cuando leemos, venga tu reino en la oración modelo, Jesús nos está enseñando acerca de la humildad al esperar su voluntad. Y al pensar en esto, recordé un poco lo que dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista reconocía que hacer la voluntad de Dios es de agrado, es decir, que es una obra con gratitud, no es una queja para el salmista el cumplir la voluntad de Dios, sino que era una obra de agrado. Y la palabra agrado en el hebreo, que es el lenguaje en el cual se escribió este salmo, no es una palabra como la que nosotros pensamos, sino que tiene una connotación totalmente diferente. La connotación de agradar en el hebreo quiere decir inclinación y es decir, doblar la rodilla. Lo que está diciendo el salmista es que realmente hacer la voluntad de Dios en su vida trae que él
se arrodille ante Dios, porque Dios es el controlador y Él es el que tiene el gobierno sobre el mundo y sobre la vida de cada uno de nosotros. El salmista está diciendo que hacer el deseo de Dios, la voluntad de Dios, ha provocado que se incline ante Él, que se incline ante nuestro verdadero Dios. Considerando esto, orar conforme a la voluntad de Dios, nos podemos hacer una pregunta muy interesante. ¿Por qué debemos de orar conforme a la voluntad de Dios? Y en este estudio vamos a ver dos respuestas, que evidentemente puede haber muchas más, pero vamos a ver solamente dos por las cuales tú y yo debemos de orar pidiendo la voluntad de Dios. Y la primera de ellas es porque Dios es el que controla todo, porque Dios es el que controla todo. Mateo 11:25. Tú y yo debemos de orar conforme a la voluntad de Dios y pidiendo la voluntad de Dios porque Dios es el que controla todo. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Pero notemos cómo Mateo vuelve a usar las mismas palabras que en Mateo 6. En Mateo 6 hace alusión, venga tu reino, porque tú eres el Señor, hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Y notemos que después Mateo vuelve a usar la misma frase. Versículo 25 de Mateo 11, Señor del cielo y Señor de la tierra. Y vamos a ver esas frases que Mateo usa, Señor del cielo y Señor de la tierra. Lo que Mateo está diciendo o está dando a entender a sus lectores de la manifestación de Jesús es que el Padre es el Señor. Y esta palabra en el griego quiere decir kurios, es omnipotente, el que tiene el control total sobre el mundo. Y dice Jesús, Señor del cielo y de la tierra. Así que el Padre tiene el control tanto del cielo y de la tierra. Y es el ser supremo, el controlador. No hay nadie más que está en un rango mayor que él. Él es el de mayor rango, como pudiéramos decir en nuestros días. Y Cristo da a entender que por el Padre emanan todas las supremas decisiones. El Padre es el Señor del cielo y de la tierra, y Él es quien tiene el control. Versículo 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Del Padre emanan todas las supremas decisiones, es decir, que de Él provienen todas las decisiones. Y notemos cómo Cristo habla nuevamente de ese señorío del Padre y también de su persona en Juan 14. Juan 14, versículos 12 en adelante. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y el Padre es el ser soberano que escucha nuestras oraciones, porque Cristo también es nuestro Señor. Vemos que Cristo dice que el Padre es el Señor, pero también Cristo menciona que Él es el Señor. Versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que sea glorificado en el Hijo. Y nuestro Dios no es un Dios que está distante de nosotros, es un Dios en el cual tú y yo podemos acercarnos a Él en oración, podemos tener comunión con Él en oración. A diferencia de los dioses de la mitología griega que estaban distantes del pueblo, de la sociedad, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios tiene comunión con nosotros y tú y yo podemos hablar con Él en oración.
y Él nos escucha por los méritos de Cristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y muchas veces hemos dicho, y se escucha mucho, que nosotros debemos de orar en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué debemos de orar en el nombre de Jesús? Porque Jesús es también Señor del cielo y de la tierra. Así como el Padre es el que controla todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, también Jesús tiene esa misma potestad. Veamos lo que dice Mateo 28:18. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene esa potestad. Y la palabra griega que menciona aquí potestad es exousia, que denota libertad y autoridad para actuar. Es decir, que Cristo tiene la autoridad y libertad para hacer su voluntad. Así como el Padre tiene el poder tanto en el cielo como en la tierra, Cristo es el Señor tanto del cielo como de la tierra. Y Cristo tiene libertad de actuar en todo el mundo. Cristo gobierna todo el mundo. Y dice también un salmo que de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero Cristo es el Señor del mundo. Pero Cristo también es el Señor de nuestro corazón. Cristo es el Señor de nuestra vida. Romanos 10:9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, Cristo es el Señor. Y si tú has depositado tu fe y confianza en Cristo como Salvador, Él es tu Señor. Él es quien controla tu vida. ¿Por qué debemos de orar conforme a la voluntad de Dios? En primer lugar, porque Cristo es el Señor. Porque Dios es el que controla todo. Y en segundo lugar, porque Dios permanece para siempre. Dios tiene el poder, tiene el control de todo y Dios permanece para siempre. Mateo 24, versículos 35. Mateo 24:35. La misma frase. Tanto el cielo y la tierra, notemos que dice así. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Notemos cómo Mateo vuelve a utilizar las mismas palabras. Cristo tiene el poder tanto en el cielo como en la tierra y dice así, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios es el que permanece para siempre. Y esta palabra, de palabra, porque dice, pero mis palabras, es la misma que aparece en Juan 1:1 y quiere decir logos. Logos tiene muchos significados y hay mucho en lo que podemos aprender. Pero la palabra logos quiere decir el pensamiento, el concepto o la revelación. Y para cuando se escriben los evangelios, en la cultura de este tiempo, no era algo que no entendieran, era algo comprensible. Cuando escuchaban la palabra logos, ellos sabían que se refería a una revelación y en este caso a la revelación de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, esta palabra de revelación, el concepto se relaciona con actividad y también con la sabiduría personificada en Dios. Así que podemos entender que cuando Cristo dice que todo pasará, tanto el cielo como la tierra, pero mis palabras no pasarán, está dando a entender que esa sabiduría, esa esencia de Dios no pasará, que es eterna, porque revelan quién es Él. Y la revelación es la clave en el concepto de logos, en el concepto de esta palabra logos, porque Dios se ha revelado al hombre. Es decir, que hay tres verdades que aprendemos de este concepto de logos.
en primer lugar, una existencia eterna. Dios tiene existencia eterna. Él no tiene principio ni fin. Él es eterno. Y también demuestra deidad esencial. Esto quiere decir que es el Dios todopoderoso y el Dios que controla el universo y que tú y yo necesitamos de Él. Y último significado de logos es personalidad propia. Estos tres conceptos de una existencia eterna que es el Dios verdadero y que tiene personalidad propia denotan la seguridad que tú y yo tenemos en el Señor, porque Él es eterno, Él es Dios y Él tiene esa personalidad propia. No es un Dios de barro, no es una cultura, no es solamente adoración a una escultura, sino que Él tiene una comunión con sus hijos. Y Dios permanece para siempre. Y Mateo 24, como acabamos de leer, Mateo 24:35, da la explicación de las señales del fin, de lo que acontecerá cuando Cristo venga y cuando se acerquen los tiempos finales. Y en Apocalipsis 21:1 vemos qué va a pasar con el mundo. Y notemos esto, que es muy interesante cómo Juan lo describe. Apocalipsis 21:1. Volviendo al mismo concepto, tanto el cielo como la tierra. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Vemos el mismo círculo de pensamiento de Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán. Y en Apocalipsis vemos lo mismo. El cielo y la tierra pasarán. Todo esto pasará, tanto el cielo como la tierra tendrá que ser renovado, es decir, purificado por el pecado. Y esto es lo que nos dice Pedro en su segunda carta. Segunda carta de Pedro 3:10 en adelante. Segunda carta de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Volvemos a ver lo mismo, el cielo y la tierra, pero menciona Pedro que serán quemadas. No solamente dejarán de existir, sino que serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Podemos ver la conexión de la Biblia entre el cielo y la tierra. El cielo y la tierra será purificada. Y dice Pedro, por el fuego, a causa del pecado. No solamente será deshecho, sino que será purificado. Y esto será transformado. Y en cuanto a esto, podemos ver acerca de Dios, que a pesar del pecado, Dios es santo y Él permanecerá para siempre, porque esa es su naturaleza. El pecado transforma la vida del hombre. El pecado transformó para mal la creación, pero Dios es inmutable. Dios sigue siendo santo. Aunque el cielo y la tierra pasen, Dios sigue siendo Dios y Él permanece para siempre. Y Él es eterno y tiene esa personalidad propia. Así que tú y yo descansamos en este Dios verdadero que permanece para siempre. Tenemos un Dios eterno y nuestra oración debe de ser en humildad, porque Él es sabio por la eternidad, es inmutable, Él es eterno. Nuestra mente es una mente finita.
una mente que tiene un principio y un fin, pero Dios es sabio por la eternidad. Y nuestro mundo es cambiante, nuestro Dios no lo es. Tú y yo tenemos esa confianza en nuestro Dios porque Él no cambia. Aunque todo sea transformado, aunque todo cambie por el pecado, nuestro Dios no cambiará y Él seguirá siendo Dios. Y esto nos lleva a la conclusión, que tú y yo debemos de orar confiando en nuestro Dios porque Él controla todo y Él permanece para siempre. Tú y yo tenemos esa confianza en el Dios verdadero, porque Él es soberano y Él tiene el control del cielo y de la tierra, pero tiene el control de tu vida. Así que no sé cuál sea la situación que tú estés pasando. Yo ahora mismo he pasado algunas circunstancias pues un poco complicadas, pero a pesar de esas circunstancias, Dios sigue teniendo el control y Dios es el que permanece para siempre. Las circunstancias que tú y yo podemos pasar van a dejar de existir en algún momento, pero Dios siempre estará con nosotros. Tú y yo debemos de orar conforme a la voluntad de Dios y pedir la voluntad de Dios en humildad, porque Él controla todo y porque Él permanece para siempre. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella podemos ver las verdades acerca de quién eres tú. Señor, y en esta oración que vemos en Mateo 6, que conocemos como la oración modelo, no solamente nos demuestra cómo orar, sino que nos demuestra tu carácter, que tú eres quien controla todo, quien controla el universo, que tú eres eterno, que tú permaneces para siempre. Y Señor, considerando esto, nosotros debemos de orar en humildad, porque tú eres quien controla nuestras vidas y porque nosotros tenemos un principio, pero tú eres el que permanece para siempre. Padre, ayúdanos a que podamos cada día a vivir en estas verdades, orando en humildad y confiando en que tú tienes el control y que tú seguirás siendo Dios y seguirás gobernando en nuestras vidas a pesar de las dificultades o adversidades que podamos padecer. Padre, te damos gracias por tus bendiciones y te damos gracias por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios os bendiga.